recordarán, vimos hasta el uso de documento falsificado. Entonces, hoy vamos a seguir desde ahí. Y aquí vamos a ver un ejemplo de falsificación de documentos en lo que se refiere a la persona. Quisiera, por favor, que don Milton me colabore y lea, por favor, el artículo 326. Con mucho gusto. Artículo 326. Falsedad en certificado. El facultativo que extendiere un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión, cuando de ella pueda resultar perjuicio, será sancionado con multa de 300 a 3,000 quetzales. O sea, estamos viendo algo que es muy común en nuestro medio, que es que yo no pude asistir a un examen y de repente presento un falsificado, presento un certificado médico de algún amigo, conocido, pariente que es, digamos, de confianza, y me pone que tuve una infección intestinal o algo así. Y entonces, pues está hablando de un delito, ¿verdad? Cualquier persona, lógicamente aquí, ya no es cualquier persona. ¿Por qué? Porque se requiere una calidad, digamos, una calidad especial del sujeto pasivo, el cual es la de ser un facultativo. ¿Qué quiere decir facultativo? Que es una persona graduada. O sea, no cualquier persona le va a extender un certificado médico, sino tiene que ser una persona que tenga la calidad de médico, de cirujano y de algunas analogías que puedan hacerse, digamos, como lo son los enfermeros o las personas que en algunos lugares prestan su servicio. Pero no es cualquier persona, y eso ya es un cambio en el sujeto activo, porque ya requiere una calidad personal.
dice de la supresión o ocultación o destrucción de documentos. A ver, ¿quién me quiere ayudar a leer la diapositiva? Yo, licenciado, buenas tardes. Vaya. Supresión, ocultación o destrucción de documentos. Artículo 327. Quien destruya, oculte o suprima en todo o en parte un documento verdadero de la naturaleza de los especificados en este capítulo será sancionado con las penas señaladas en los artículos anteriores en sus respectivos casos. En igual sanción incurrirá quien, con ánimo de evadir la acción de la justicia, realizare los hechos a que se refiere el párrafo anterior sobre documentos u objetos que constituyan medios de prueba. Ajá. Si vemos, aquí ya no estamos hablando de falsificar, sino que de destruir, ocultar o suprimir en todo o en parte un documento verdadero, ya sea público o sea privado. Por eso dice de la naturaleza especificada en este capítulo. Y entonces la sanción será las penas que están escritas en los casos señalados. Dice, en igual sanción, quien con ánimo de evadir la acción de la justicia realizare los hechos a que se refiere el párrafo anterior sobre documentos o objetos constituyen medios de prueba. O sea, si alguien destruye documentos, destruye un testamento, por ejemplo. El testamento es un documento público que es verdadero. ¿Qué sanción se tiene para cuando uno falsifica un documento público verdadero? ¿Qué dice el 323? ¿Falsificación de documentos privados? No, públicos. 321 entonces. 321, falsedad de material. Bueno, falsedad material. ¿Qué dice la falsedad material? Quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare un verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Entonces la pena, si yo lo que hago es destruir un testamento, es equivalente a que si estuviera falsificando materialmente ese documento público. En cambio, si yo lo que cambio o destruyo o oculto es un documento privado, va a ser responsable por la pena de documento privado, que es de 1 a 3 años, creo. ¿Ya? O sea, como aquí no estamos, digamos, haciendo, sino que es ocultando, es suprimiendo o destruyendo el documento, pues lógicamente las penas van a variar. Y lo mismo pasa en relación cuando yo lo uso para evadir a la justicia.
Ustedes saben que entre los valores que el Estado asigna para la vida social, tenemos los sellos, el papel sellado, los sellos de correo y los timbres y otras especies fiscales. Entonces, cuando la persona falsifica estos valores, obviamente comete delito. Y por eso vemos que nos dice el artículo 328, falsificación de sello, papel sellado y timbres. El 328, por favor, Stephanie, léalo. Con gusto, licenciado. Falsificación de sellos, papel sellado y timbres. Quien falsificara sellos oficiales, papel sellado, estampilla de correos, timbres fiscales o cualquier otra clase de efectos sellados, o cualquier clase de efectos sellados o timbrados cuya emisión esté revisada la autoridad o controlados por esta o tenga por objeto el cobro de impuestos, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Igual sanción será aplicada a quien sabiendas los introdujera al territorio de la República, los expidiera o usare. O sea, entonces aquí estamos hablando de dos conductas que ya habíamos visto anteriormente en la falsificación de la moneda. Digamos, falsificar los sellos, o sea, toda persona que no está autorizada para emitir sellos o emitir timbres y los falsifica, tiene una pena. Pero además, la persona que intente ingresar al país especies fiscales falsificadas, que ya es un delito internacional, también lo va a estar haciendo, digamos, cometiendo ese delito, aunque se trate, digamos, de sellos y especies que él haya obtenido, digamos, una persona que haya estado recibiendo correspondencia de varias y haya estado, digamos, a través de vapor o de cualquier otro medio, despegando esas especies y las quiera introducir al país, salvo el caso de la filatelía, prácticamente está cometiendo este delito. Los billetes de lotería. Ustedes saben que los billetes de lotería hay que tener una autorización especial del Ministerio de Gobernación para poder llevar a cabo las loterías. La Santa Lucía, la Nacional, todos esos tienen una autorización, porque de lo contrario podría concurrir con falsificación de billetes y algún tipo de estafa. Entonces, la pena es de 2 a 6 años o quien haga uso de ellos o los introduzca al territorio nacional.
Y así hay muchas estafas que se cometen con este tipo de delitos en concurso. Ahí sería un concurso real o un concurso ideal, dependiendo del caso, que a usted le venden un premio que salió un entero de la Lotería de Santa Lucía, pero usted dice que por la necesidad que tiene, que le den la cuarta parte del premio y él le da el premio a usted, porque ustedes saben que esos premios son pagaderos a quien los presente. Así mucha gente ha sido estafada porque le dan un billete falso o le dan un billete que ya participó en una sentencia, en un sorteo anterior. Entonces puede concurrir con varios delitos. La falsificación de placas también es una figura muy conocida, y máxime cuando las placas no son en metal, sino que se falsifican en papel y se ponen como provisionales. Obviamente, si esas placas no corresponden al vehículo, no tienen un respaldo o fueron alteradas, se estará cometiendo un delito. En cuanto a estas contraseñas y marcas, ustedes saben que hay una serie de valores de importación que entran al país y tienen como respaldo una contraseña por pedida, por peso, y entonces son de uso aduanero. Si estas también se falsifican, se está cometiendo este delito. Denis, Kevin, por favor. Denis. Había levantado la mano. Perdone, Lick, se levantó la mano por error, perdón. Ah, bueno. Ok. Esta es la figura que yo les decía más específicamente. Los sellos, como pagan los sellos, los timbres, como pagan un impuesto. Si ya fueron utilizados por una persona, no pueden volver a ser utilizados por otra. Y aquí entonces la sanción es una sanción nada más de multa de 200 a 2,000 quetzales. Y esta sanción para procesar, cuando ustedes ya estén viendo procesar, van a ver que es a los jueces de paz a los que les corresponde ver los delitos sancionados solo con multa. Y que inclusive una forma de extinguir la responsabilidad de la pena es pagar la multa. Y entonces la persona queda con antecedentes, pero no necesariamente tiene que pasar, digamos, detenida o presa, porque las multas tienen ese efecto que evitan la prisión. Lick, pero entonces sí queda con antecedentes penales. Sí, sí.
O sea, siempre Ah, cometió un delito. al final sí, pues es Siempre una... comete un delito, pero extingue la responsabilidad cuando paga la multa. Entonces, ahí ya queda con antecedentes penales y policíacos, pero no queda guardando prisión. Ah, ok, gracias, Lick. Bueno, vamos a hablar aquí de lo que son los delitos contra la falsedad personal. Casi todos los que hemos visto nos hablan de falsificar o falsear cosas, salvo el certificado médico que sí se refiere a una persona. Pero ahora vamos a hablar de delitos especialmente con lo de la pantalla negra. Es que a veces tengo que cerrar la pantalla porque están queriendo ingresar a la clase. Entonces desaparece la pantalla. ¿Ya? Ok, Por Lick. eso es que tenemos que ver cómo logramos que ustedes ingresen directamente. Eso lo vamos a platicar con su representante de clase para que esto se acelere más y no me reste tanto tiempo a mí. La persona que ejerce actos propios de una autoridad o funcionario atribuyéndose carácter oficial sin tener esa calidad, sin ser funcionario público y sin que haya una causa legítima, pues lógicamente comete un delito. Y eso lo comete cualquier particular. Ese delito es de usurpación de funciones, porque estamos hablando de una persona que usurpa las funciones de un funcionario público. Alguien que ya no es alcalde ni miembro del Consejo Municipal, pero se sigue, digamos, arrogando esas funciones. Ahí estaríamos hablando de delito de usurpación de funciones. Aparte, hablamos de usurpación de calidad. Karen Maca levantó la mano. Sí, Lick, disculpe la molestia. Fíjese que en estos días, creo que fue ayer, vi una noticia en donde detuvieron a un joven por usar uniforme del ejército. ¿Él caería en ese delito entonces? Mire, podría caer en varios, pero los militares, generalmente hay un delito que vamos a ver cuando veamos la ley de delincuencia organizada, que es uso de uniformes e insignias. Ese es el que cometería él. ¿Ya? Gracias, Lick. Sí, Lick, gracias. Ustedes saben que en nuestro país, por ser un país que tiene colegiación obligatoria constitucionalmente establecida,
No puede uno andar presumiendo o ejerciendo actos que competen a títulos profesionales hasta que no haya sido habilitado. Ustedes, por ejemplo, están estudiando, terminan sus privados y se gradúan, pero hasta que no se colegien y se registren en la Corte Suprema, todavía no tienen calidad de abogados y notarios y de licenciados en ciencias jurídicas y sociales. O sea, ustedes tienen que estar cumpliendo todos los requisitos para poder ejercer esas funciones. Y entonces, digamos, los compañeros que acostumbran, ya cuando van en 10º año, ir a celebrar matrimonios de sus parientes o de sus amistades, están cometiendo este delito, que es fácilmente demostrable. Primero porque no va a ser usted quien firme, quien autorice el acta matrimonial, tampoco va a ser usted quien la protocolice, pero sí celebró el acto del matrimonio. Esa es una costumbre muy generalizada en Guatemala, pero no se puede porque no existen los abogados infieri, no existe. O es abogado legalmente graduado e inscrito, o no se es. Y entonces, el que ejerza este tipo de actividades, ya sea médico, ingeniero, arquitecto, sin estar con el respaldo del título. No es que no lo pueda hacer, porque sí hay gente que cerró su pensum y puede hacer perfectamente planos, puede hacer diseños, pero no están habilitados para hacerlo y entonces tienen que trabajar para un profesional que es el único que les puede firmar. Pero si ellos lo hacen en lugar del profesional, ellos están cometiendo delito. ¿Ya? Esa es la usurpación de calidad. Funciones en relación a puestos del gobierno, a puestos de autoridad. En cambio, suplantar una calidad profesional, ese es el delito de usurpación de calidad, que ambos son sancionados. Aquí hay algo. Ingrid Rocío levantó la mano. Ingrid Rocío. Sí, licenciado, tengo una consulta acerca del artículo 336 de usurpación de calidad. Sí. Hay un conocido que casa a personas. Él llega a la boda y supuestamente los casa, ¿verdad? Pero a la hora de él firmar, o sea, él no firma, sino que él va con un amigo que sí está graduado y él firma. Eso caería en ese delito. Sí. Y lo peor es que ahí hay todas las pruebas del mundo, porque a él lo anunciaron como el abogado y notario fulano de tal, ante varias gente, le tomaron foto, le tomaron video, y después se sabe que no está colegiado ni existe jurídicamente hablando, estaría cometiendo ese delito. Muchas gracias, licenciado. Vaya. Perdón. De hecho, con lo que la compañera dijo, por ende también podría caer en prisión por haber cometido ese delito. Sí. Ok. ¿Y los años de prisión cuántos serían? Aquí dice el tipo penal
Dice multa de 500 a 3,000 quetzales por cada matrimonio cometido. Ok, gracias, licenciado. Ok. Vamos a ver. Sí. Así es. Usar públicamente un nombre supuesto. Sabemos nosotros que el nombre es un atributo de la persona que la identifica. Sabemos también que si por alguna circunstancia a alguien le perjudica el nombre o le perjudica inclusive el apellido, hay trámites para cambiarlos. Y se puede hacer a través de la vía civil. Lo más común es cuando a mí me gusta usar un nombre, por ejemplo, que yo quiero usar Jorge, Messi, o Ronaldinho, o Leonardo, o qué sé yo, algún jugador que sea de mi gusto y apreciación, yo puedo identificar mi persona a través de una escritura pública o a través de asistir al RENAP y hacer una identificación de persona. Ahora bien, lo que no se vale es que yo esté usando un nombre supuesto. O sea, que yo diga que soy Joaquín Bermejo cuando no tengo nada de ese nombre, sino que tengo otro nombre que me identifica. Ese uso del nombre supuesto, solo con usarlo, genera una multa de 500 a 3,000 quetzales. Pero cuando el uso de ese nombre se hace para ocultar algún delito, eludir una condena o causar algún perjuicio al Estado o a un particular, la sentencia se elevará, o sea, además de la multa, se le va a imponer prisión de 1 a 2 años. O sea, si yo lo uso solo por querer usarlo, hay multa. Pero si yo lo estoy usando para evitar eludir la justicia, para evitar una condena, pónganse que me escapé de la cárcel, ya estando condenado, y entonces me voy a un pueblo y en el pueblo me cambio el nombre para que no me reconozcan, entonces la pena ya prende la prisión de 1 a 2 años. Francisca Roselinda Hidalgo López. Licenciado, buenas tardes. ¿Sí? Aquí estaríamos hablando del seudónimo. No, porque el seudónimo se parte. El seudónimo, por ejemplo, que es para las obras literarias, tiene una reglamentación. O sea, cuando usted va a publicar algo, está su nombre de su seudónimo literario y está a la par, le piden su identificación completa. No es tampoco un alias, porque el alias es la forma en que le denominan, pero no es que usted esté usando un nombre supuesto. Póngase que puede ser que hay una persona que por sus características físicas le digan el flaco, el negro, el enano, y lo conozca más por su alias que por su nombre, pero él no está negando, digamos, su nombre legal. No es ni
mismo el alias, ni lo mismo el seudónimo. A ver, Yolanda Villafranca, Yolani Lick. ¿sí? ¿Qué tal? Buenas noches. Quería preguntar acerca de este artículo. ¿Encuadraría lo que es un caso que acabo de conocer de un conocido que tenía una relación con una chica de 6 años y a los 6 años de estar en relación, él se da cuenta de que ella tiene DPI porque hasta le había dicho que no era de aquí de Guatemala y se da cuenta que en el DPI tiene un nombre diferente al que le había dicho en todos estos años? Mire, lo que pasa es que si solo se lo dijo a una persona, No, o sea, se lo dijo a muchas personas, incluso recibía diplomas con el nombre que ella se hacía llamar, o sea, un nombre completo con apellidos. pues sí, sería un uso. ¿Y cómo procedería el IC? O sea, ¿cómo se podría poner denuncia si en dado caso, por ejemplo, hubieron daños y perjuicios con, por ejemplo, su pareja en este caso, que durante 6 años le hizo creer que se llamaba se hacía llamar de una manera y encontró su DPI que diciendo que sí era guatemalteca y que tenía otro nombre? Mire, la denuncia se pone en el Ministerio Público o en la policía, pero hay que demostrar también cuáles fueron los daños que causó. Claro, Perjudicó a un particular, en el caso del novio, y puede probarlo con testigos, puede probarlo con documentos, se podría proceder. entiendo. Ok, gracias. Alejandra Morales. Con respecto a este artículo, No le oigo, disculpe. y ahora me escucha. Sí, no sé si tendrá muy cerca su computadora o... pero no se le oye. ¿No se escucha ahora? A ver, dígame, vamos a intentarlo. Es que quería preguntar si esto del uso público de nombre supuesto podría, tal vez como, sería casi que lo mismo de falsificación de algún documento. Por ejemplo, llevar un DPI falso, porque, por ejemplo, que si llevase un DPI falso, No, estaría son dando... delitos falsos, son delitos distintos. Porque cuando usted usa un nombre falso, no enseña el documento. Si usted inclusive ya tiene un documento que le acredita con el nombre falso, ya sería una falsificación material. Entonces habrían dos delitos. Ah, o sea que solo sería como decir de palabra que me llamo de cierta manera cuando no es así. Exactamente. Ah, muchas gracias, licenciado. Vale. ¿Alguna otra pregunta, Yolani? Ahí estamos. Bueno. Aquí tal vez está también parte resuelta su duda. Cuando se identifica uno con un documento que no le corresponde, hay una penalidad por eso. Y la penalidad inclusive puede ser, yo he visto casos de gente que se parecen mucho, a veces son familiares, y para que puedan usar una ventaja, le prestan el documento a la otra persona para que ella se haga pasar por ella. Eso es un delito. Digamos, en PriceMart, en el IRTRA, se prestan documentos y entonces se hacen pasar por personas que son distintas personas
usando el mismo documento. Eso lógicamente también es un delito de falsedad y está penalizado con prisión de 1 a 3 años. Y generalmente, si la otra colaboró y se lo prestó, pues lógicamente también va a ser penalizado. Este es el delito que hablábamos con la compañera. Vamos a ver, don Luis Contenti. Buenas tardes, licenciado. Con respecto al delito anterior, solo cuenta para los documentos nacionales, por así decirlo, como el DPI. Sí, no, también cuenta para pasaporte. Ah, ok. Y así como para las identificaciones de instituciones privadas, como las del IRTRA o como las del PriceMart que usted decía. También cuenta. Ah, ok, gracias. Aquí quiero que estén bien claros en que cuando hablamos de este delito, hablamos de delitos que no abarcan los cuerpos de seguridad. Es decir, los cuerpos de seguridad tienen un delito específico en la ley contra la delincuencia organizada. O más adelante en los delitos contra la corrupción. Aquí estamos hablando de gente que usa indebidamente traje o uniforme de una institución a la que no pertenezca, o insignias o condecoraciones que no estuviera autorizado para llevar. Por ejemplo, de alguien que para las obras de teatro que ustedes hacen en sexto semestre llega vestido de enfermero de la Cruz Roja Nacional con sus insignias y todo. Claro, ese no sería delito porque le faltaría el dolo porque es para una representación de la obra. Pero ustedes han visto que a veces hay gente de bomberos que se hacen pasar por bomberos y andan pidiendo dinero. Ahí estaría concurriendo este delito con un delito de estafa. Personas que se visten de hermanas de la caridad y andan vendiendo almanaques o vendiendo o hacer cualquier cosa y están sacándole dinero a la gente. Entonces, ahí estamos hablando de este tipo de delitos. Pero son todas instituciones que no tienen que ver con el sector justicia. ¿Ya? Para el sector justicia vamos a ver que existe otro delito más adelante y vamos a estar haciendo referencia a ese 339 que no se aplica para estos grupos, sino solamente para cualquier institución que no sea del sector justicia. Bueno, compañeros, ahí al día de hoy hemos terminado la clase. Vamos a... Licenciado, buenas tardes, perdone la interrupción. Sí. Solo una consulta. Todos estos delitos siempre son delitos que están, ¿cómo le diría yo? Si hubiera una denuncia o prácticamente sería de oficio. Son de oficio. Ah, ok. Son de oficio. Lo que pasa es que, como le dijera yo, ¿cómo distingue usted a un bombero que está pidiendo, un bombero municipal de un municipio que a la entrada al municipio está pidiendo colaboración? Sí, claro.
lógicamente la policía sí debería verificar si son personas de ese cuerpo, pero a veces lo pasan por alto. Y usted generalmente, como no les da, menos los va a estar denunciando. En los casos anteriores con la documentación que usted mencionaba, como usted decía, pues dos personas que pudieron haber estado de acuerdo que una usara el DPI o el carnet de IRTRA del otro, ¿verdad? Y pues no hay una denuncia, pero de todos modos le dicen a la persona, bueno, usted no es la persona de la identificación, también sería algo de oficio si así lo quisiera, por ejemplo, el IRTRA. Sí. Es más, el IRTRA a veces sí procede. Y procede contra las dos personas. Ya sería el otro que tendría que decir, no, mire, eso no lo presté yo. Eso yo lo había denunciado por robado o por perdido. Para poder escapar al delito. Gracias, licenciado. Don Francisca. Licenciado, perdone, no he logrado identificar cuál es el bien jurídico tutelado. Sigue siendo la fe pública. Ah, ok. La fe pública personal, la fe pública para las insignias, la fe pública para los documentos, la moneda, todos pertenecen a delitos contra la fe pública. Gracias, licenciado. Vale. Bueno, entonces vamos a dejar primero que hagan la tarea. Yo se lo recomiendo porque eso les puede servir mucho, inclusive para aprender. Vamos a estar viendo los delitos de traición, espionaje y los delitos contra la Constitución para la siguiente clase. Y ya les voy a subir también unos materiales muy buenos que hizo la SAT, porque después de que acabemos con estos delitos, vamos a ver los delitos de la ley de contrabando y defraudación aduanera, porque todavía no ha salido el calendario de exámenes, pero no me gustaría meterme a ver los delitos contra la fe pública y dejarlos a media. Entonces yo estoy haciendo mi programación para que tengamos un contenido básico. Tal vez lo que hagamos en la próxima clase, el día jueves, es un laboratorio para que ustedes empiecen a conocer el tipo de examen que se van a enfrentar. Entonces hacemos el laboratorio, ustedes lo contestan siguiendo las instrucciones y al siguiente día vamos a ver, lo vamos a resolver en clase. O sea, para que ustedes vayan viendo, digamos, ahí les va a servir mucho su penal 1, porque todas las preguntas que se hacen en penal 2 tienen que ver con la parte de teoría del delito, la parte de ley penal, la parte de la teoría de la ley penal y la teoría de la pena que vimos en penal 1. Además, puede ser que, así como les he estado hablando yo de delitos que pueden conectarse, hayan delitos de penal 2 que ustedes ya vieron, más los de penal 3 que estamos viendo actualmente. Entonces, para hacer el primer laboratorio, lo vamos a hacer el día jueves y lo resolvemos
el día martes. ¿Vieron? Ok, sí, que está bien. Vaya, Sí, pues. licenciado, gracias. Entonces, por favor, yo el control de si ustedes asistieron a una clase lo llevo por la entrega de sus laboratorios. O sea, no es que vaya a haber feriado, no es que vaya a haber asueto. Vamos a hacer un ejercicio, un laboratorio, pero no lo vamos a hacer así, digamos, en una clase como esta, sino que nos vamos a meter a nuestra página de Classroom y ahí en el mismo laboratorio ustedes lo van a contestar ahí en su teléfono, en su Classroom, y lo van a tener para entregar hasta las 7 de la noche que termina la clase. ¿Vieron? Entendido, Lick. Estuardo Tunches. Muy bien, Lick. Ah, bueno. Perdón, licenciado, buenas noches. Solo con una consulta. Sí. Es con respecto al artículo 335, en donde indica usurpación de funciones. Cuando se menciona el tema de usurpación de funciones, acá específicamente la persona solo, por decírselo, que yo trabajé en una institución, había un director general, pero aparte del director general había una persona que le daba las instrucciones de lo que él tenía que hacer, pero esta persona no figuraba dentro de la institución, simplemente llegaba y le decía, le daba órdenes, pero esta persona no firmaba, no tenía ni contrato. Mi duda es, para que esta persona pueda usurpar las funciones, simplemente el hecho de venir y dar instrucciones sin tener un contrato, está usurpando, o para que exista usurpación Hay de funciones. usurpación de funciones. Mire, pues en toda oficina pública hay un manual de funciones. Entonces están las funciones que le competen a cada persona en su puesto. Inclusive por eso cada persona tiene un perfil que no se puede, digamos, obviar, una calificación de profesión, de estatus académico por persona. Eso tiene que hacerse en cualquier institución. Pero a veces la gente contrata, ni siquiera contrata, lleva personas y las pone a hablar y a repartir órdenes en lugar de ellas, pero eso es totalmente ilegal. Ahí está cometiendo el delito la persona que sin tener una relación laboral está dando instrucciones solo porque se le ha dado esa autoridad sin tener las facultades para dárselo. ¿Ya? Por eso es que ahora siempre los contratan para que no haya ese problema. Porque sin contrato y sin ningún respaldo es una orden ilegal. Y usted como empleado público sabe que no está obligado a cumplir órdenes ilegales. Y eso lo dice la Constitución. Muchas gracias, licenciado. Vaya, pues. Entonces nos vemos, pues, se me cuidan. Y ya saben que el día jueves tenemos laboratorio. ¿Bien? Muy bien, Lick. Muchas Gracias, Lick. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias por la Sí. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Licenciado, Buenas disculpe noches, para enviar la licenciado. tarea. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. Gracias, Lick. Buenas noches.
Buenas noches. Feliz noche, Lick. Buenas noches.